bienvenidos a la segunda parte de nuestra plática sobre medicamentos herbolarios y medicamentos homeopáticos, para poder darle cierre a la plática anterior que teníamos y seguir en el diálogo con los expertos y expertas que tenemos aquí sentados en nuestra mesa de hoy. Y bueno, también hay como esa parte de la historia de cómo inicia la homeopatía aquí en México. Había un presidente, el presidente Madero. Ahí entre las anécdotas de la historia, pero sí es importante como descartarla, porque como platicábamos en otra ocasión, como un hecho insignificante quizás, ¿no? Un hecho que pasa desapercibido para la historia es el que hace como un punto de inflexión, o el que impulsa, en este caso, la homeopatía profesional. ¿Lo pueden compartir? El presidente Madero se cura con homeopatía. Está enfermo, usa la homeopatía, y bueno, esto también da pie, obviamente, a que se forme el hospital homeopático. O sea, facilita de alguna manera que este hospital surja. No solamente bueno, es importante la efectividad del producto homeopático, pero un apoyo siempre extra siempre no está de más. Y en este caso la voluntad política funcionó muy bien. El decreto presidencial. Bueno, es cierto esto, ¿no? O sea, el decreto presidencial, la influencia del presidente, pero por conocer algunos tipos diferentes de medicina. Por ejemplo, en el caso de herbolaria, ¿sí? La esposa del presidente Luis Echeverría, ¿sí?, era afín a la herbolaria. Y entonces se crea el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, el INEPLAM, con el cual se recopiló una gran cantidad de información de los estudios hechos hasta entonces. Fue desde 1976 a desafortunadamente, y algo que nos pasa a los mexicanos es esto, ¿no? Que a veces terminan sexenios y no continúan estos programas que son muy útiles, o se modifican, ¿sí? Pero surge pues el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, y es un grupo multidisciplinario: antropólogos, botánicos, químicos, farmacólogos, en fin, hacen una recopilación de las plantas medicinales y hacen unas publicaciones periódicas en las cuales podemos retomarlas para inclusive volverlas, o bueno, continuar sus estudios. ¿Sí? Entonces, el laboratorio es importante. Sí. Y ahora que menciona el doctor el caso del INEPLAM, hay un antecedente muy importante que dejó un vacío, y que ese vacío persiste, que fue a finales del siglo decimonónico, justamente para la construcción de las farmacopeas, se crea algo que es el Instituto Médico Nacional. Era una instancia muy importante porque tenía clasificadas por diferentes disciplinas el estudio integral de las plantas medicinales autóctonas, y generaron la base de las monografías farmacopéicas nacionales hasta 1905. Lamentablemente viene la revolución y todo aquello que parezca francés desaparece, ¿no? Y fue uno de los primeros institutos. El edificio está aquí muy cerca, en Valderas. Digo, nada más pasar a verlo es interesante, y es una parte, quizá, no sé si coincida el doctor Andrés, pero quizá es el punto de inflexión donde se alcanza una visión amplia, con una rectoría del Estado, de la investigación de las plantas medicinales. Lamentablemente, pues, se desapareció así. Sí. Creo que el INEPLAM trae esa herencia, y digo, tiene otra connotación, pero digamos, trae un poco este antecedente de rescatar la investigación, pero creo que algo que es muy valioso a lo mejor es repensar. Para eso sirve la historia. Sí. O sea, no solamente para evitar los errores, sino para esos aciertos que alguna vez hubo, retomarlos, ¿no? Entonces sería muy interesante volver a ver ese modelo del Instituto Médico Nacional. Sí, además ese instituto también se clasifica como el primer instituto de estudios epidemiológicos para la época. ¿Sí? Era pionero, además de todo lo de las plantas. Y podemos ver que los personajes que estuvieron a cargo de ese instituto, pues los tienen nombres de las calles. El doctor Liceaga fue director de este instituto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, la historia
de nuestro país es rica en todos los aspectos y en la herbolaria pues es apasionante y muy rica. No, y que no solo deja patente el hecho de que se use, por ejemplo, la herbolaria, que pues todos sabemos, todos en la casa tenemos unas hierbitas, unos tés, unas infusiones o algo que nos digan las abuelas, sino que también hay una investigación detrás, también había un interés en mantenerlo y también de decir el por qué, el para qué y el cómo. Y eso me lleva también a preguntarle, ¿no? Desde su experiencia, ¿cuáles pueden ser las reacciones, las contradicciones que se puedan decir? Porque pues todos tenemos en la casa de todo, ¿no? Entonces igual nos tomamos unas hierbitas, una infusión que lo mezclamos y nos tomamos un jugo de naranja, pero no caemos en cuenta que tenemos por ejemplo, una enfermedad determinada o X, que a lo mejor lo que tomamos, lo que comemos, pues choca, ¿no? Y le quita como un poquito más de beneficio a lo mejor, sí, de beneficio para nuestro cuerpo, ¿no? Ese tipo de medicamento. Entonces, para el caso de la herbolaria y de la homeopatía, ¿cuáles serían como las que ustedes identifican, las reacciones o las contradicciones con algo más que se pueda, porque son complementarias en ese caso, integrativas también? Bien, en el caso de la herbolaria partimos del hecho de que tienen sustancias que tienen una actividad biológica. Cualquier sustancia con una actividad biológica, no hay ningún fármaco o ninguna sustancia biológicamente activa que tenga una sola actividad. Todas tienen los efectos primarios, los efectos secundarios, los efectos adversos, ¿sí? Y entonces, el medicamento herbolario o las plantas medicinales que son biológicamente activas, pues igual pueden tener primero el efecto terapéutico, pero pueden tener efectos secundarios. Puede tener efectos adversos, o de los adversos que no queremos que se presente, pero está implícito en la propia planta. ¿Sí? Es muy importante, y otra, lo que mencionaba Verónica, de tomarse un jugo de naranja con un medicamento o con una planta, o un té, o una infusión, una decocción con un medicamento. Hay estudios de las interacciones entre las plantas medicinales y los fármacos, los medicamentos. Se conoce poco porque no está tan amplio y menos a nivel general, y tampoco hay una disciplina dentro de las carreras de medicina que enseñe a profundidad este tipo de interacciones. Los farmacéuticos estudiamos las interacciones medicamentosas y se incluye un poco las interacciones entre las plantas medicinales y los medicamentos. Es muy importante que consideremos, primero, que las plantas medicinales son activas. Si tenemos un tratamiento de otro tipo, debemos consultar con nuestro médico, con la persona que está dándonos el tratamiento, ya sea tradicional o médico, homeópata o médico universitario, ¿sí? Para no decir que si es conveniente o no hacer esa combinación, o bien tengo este tratamiento y lo estoy utilizando simultáneamente con otro, ¿cuánto tiempo puedo dejar entre uno y otro? O sea, me refiero, ¿cuántas horas o cuántos días? O si primero tengo un tratamiento y luego tengo otro. También es muy importante que se considere, ¿sí? Porque puede potenciarse el efecto o puede anularse el efecto. Entonces es muy importante que primero consultemos. ¿Sí? Y luego pensamos que no funcionan medicamentos. Sí. No, pues no me funcionó, ya no. Pero no sabíamos que ese pequeño detalle. Sí, en el caso de la homeopatía es igual. Ahorita pensaba en Paracelso, que dice que todo es veneno, ¿no? Depende de la dilución. De alguna manera, todos los medicamentos de cualquier tipo tienen un grado en donde pueden ser peligrosos. La homeopatía ha tenido mucho cuidado con esto, porque generalmente usa diluciones. Sería la máxima dilución que tenga el mayor efecto del medicamento. Entonces se pretende que los efectos secundarios sean los mínimos. Sin embargo, obviamente se podrían presentar reacciones como son pacientes que están usando, por ejemplo, antidepresivos, y que se usen medicamentos homeopáticos o herbolarios con antidepresivos, que se potencialice la acción, por ejemplo, o medicamentos que sean insuficientes, una hipomedicación también, que también puede suceder y que entra dentro de las reacciones adversas. Podemos también tener, en el caso de los homeopáticos, medicamentos que no estén formulados de acuerdo a las farmacopeas, que no estén preparados de acuerdo a las normas oficiales, por ejemplo, de laboratorio, que el establecimiento que los compra
no tenga el cuidado de asegurarse de que son medicamentos previamente registrados o que sean dados incorrectamente en un diagnóstico incorrecto también. Sí. Yo nuevamente referiría consultar el etiquetado en el caso de las especialidades farmacéuticas, ya sea el medicamento alopático, el homeopático, el herbolario. La norma 072 SSA1 nos pide que se declare, que el titular del registro tiene que declarar en el marbete, en la etiqueta o en el instructivo, cuáles son las contraindicaciones que debe tener de cuidado, porque efectivamente nos damos siempre la idea de que tenemos esta idea generalizada de que si es natural no te va a hacer daño, pero tenemos muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el hierba de San Juan es una de los remedios utilizados con mucha frecuencia, pero quizás es la planta que tiene, de las más estudiadas, que tiene una cantidad de interacciones impresionante, no solamente con medicamentos, con otras plantas o incluso con alimentos. Entonces, esa información, como ciudadanos de a pie, nuevamente la podemos en primera instancia encontrar en el etiquetado, en primera instancia, pero también, como menciona el doctor Andrés, es importante que nos está prescribiendo, pues nos dé también esa orientación, y hay que exigirla, ¿no? Sí, porque una cosa de lo que tengan el etiquetado, pero también otra es que, como dices, si me tomo eso, si complemento, porque ahorita ya no estamos ni en una sociedad, ni en una situación actual en la que solo tomemos una cosa, o sea, probamos de todo y nos ponemos a probar sin darnos cuenta y lo mezclamos con alimentos y bebidas, como decíamos, y se lo preguntaba al doctor por una ocasión que también me decían, ¿no?, de un medicamento para el dolor, y había una persona en particular que decía, no, si se va a tomar este medicamento para el dolor, intente evitar cítricos porque le va a disminuir el valor del medicamento y luego va a decir que no le estoy quitando el dolor, ¿no? Entonces es como tener también en cuenta esa parte y no tener miedo. Yo ahí sí como que levanto así la mano, no tener o miedo o esa cosita de no decirle al médico o si es médico del hospital o al homeópata o a la persona que nos está atendiendo, no tenerle miedo a decir que uno come por porta de que nos van a regañar. Ya tenemos que quitarnos esa etiqueta de que nos van a regañar, ¿no? Ahora ya es el paciente el que regaña, ¿no?, el médico. No, pero o sea, quitarnos esos miedos de no intentar pensar que nos van a regañar si le digo que tomo eso, si le digo que mezclo eso, sino con todo el respeto siempre de la persona que atiende, la persona atendida y viceversa. Es decir, te puedes tener esa conversación y decir, pues mire, mejor para mi cuerpo, mejor que le pregunte a que uno se quede con la duda y haga como esa parte de contraindicación. Perdón que complemente, pero es que también estamos viviendo un fenómeno de la infodemia. O sea, de pronto también nos encontramos con que todo el mundo te recomienda cantidad de información. Y el problema es que las fuentes no siempre son confiables, ¿no? Por eso es la insistencia en que si alguien nos puede orientar adecuadamente, pues es el profesional de la salud. O sea, por eso es importante que sea la consulta con el médico. Uh-huh. Y sobre el uso, digamos, tanto de la homeopatía como del herbolario, sobre el uso desde su experiencia, ¿para qué tipo de enfermedades se pueden como orientar una y otra, ¿no? Y para qué tipo de enfermedades o dolencias, a lo mejor no son enfermedades, pero dolencias, enfermedades, padecimientos, ¿para qué tipos sí son como recomendables o están orientadas y para qué otros no tanto? En el caso de la herbolaria, en general son para padecimientos crónicos. O sea, crónicos, y si hablamos de algunos tipos generales, pues son, por ejemplo, diabetes, ¿sí? Hipertensión, padecimientos del sistema nervioso central, como por ejemplo el insomnio, ¿sí? Vías respiratorias, como asma, pero no para todos los tipos, sino o sea, como que podemos así de forma general la herbolaria enmarcarlas en padecimientos crónicos, ¿sí? No para padecimientos agudos, aunque también hay sus excepciones, pero en general esos son los tipos de padecimientos que se pueden tratar con la herbolaria, o que se ha demostrado, o sea, los usos a lo largo del tiempo se puede visualizar fácilmente que son para este tipo de padecimientos. Muchas gracias. Y
Y en el caso de la homeopatía, bueno, hay que recordar que la homeopatía es una terapéutica médico-clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que es atendida por un médico que estudia en las universidades y que hace una especialidad de homeopatía y que tiene una clínica, o sea, una anamnesis, una revisión del paciente minuciosa. Esto lo puede llevar al médico a que decida atenderlo con homeopatía desde un principio en estados agudos, una gripa, dolor de estómago, un dolor de cabeza, a una fase intermedia en donde a lo mejor pudiera combinarlo con otras terapéuticas, y en una fase aguda también, en una fase crónica, en donde el paciente requiere medicamentos a largo plazo a lo mejor, o está en una etapa terminal y requiere un apoyo extra. Es muy importante recalcar que es una terapéutica médico-clínica, y aquí el médico o el profesional de la salud en general es el que tiene que recetar estos medicamentos. También es interesante de pronto ver que la medicina tenemos que verla desde esa perspectiva en que también hay que darle su peso a la parte preventiva, ¿no? Si enfocamos y si canalizamos nuestros esfuerzos como Sistema Nacional de Salud a la parte preventiva, vamos a resolver una serie de problemáticas. Así es, entonces creo que también ese es un enfoque interesante que tiene, por ejemplo, la parte del herbolario. El enfoque en la parte preventiva también puede ser una posibilidad de trabajo. Y que ocupa todo, como dice la maestra también, ocupa todo el ciclo de la vida. O sea, no es solo que cuando aparezca una dolencia, un dolor, un malestar o una enfermedad, ya pensemos que hay un remedio o que hay algo que atendernos, ¿no? Sino también esa parte de atendernos antes de que pase. O sea, intentar atendernos para estar sanos, no atendernos para curarnos algo que ya teníamos. Y en ese caso, algunas recomendaciones de uso, no sé, que tengan... que nos hayan comentado alguna recomendación de uso de la herbolaria o de la homeopatía en específico, o que, como decía, ¿no? Que también como con moderación o tener en cuenta si se usa, pues recomendar que sea de una manera u otra. No sé si tengan algo que... Pues los medicamentos homeopáticos de preferencia deben de ser indicados y recetados por un profesional farmacéutico, que deben de ser comprados en lugares seguros, preparados por laboratorios también formales, que tengan buenas prácticas de fabricación de medicamentos, y cualquier duda que tenga el paciente, preguntarle a un profesional de la salud en qué momento puede usar ese medicamento. En el caso de los herbolarios, pues, es un poco más compleja la situación, porque si bien tenemos productos o medicamentos herbolarios registrados, pues ahí bien serían las mismas recomendaciones que se están haciendo, que esté registrado ante la Secretaría de Salud, que tenga un pues registrado tanto el establecimiento como el producto, ¿sí? En el caso de remedios, pues también tiene su notificación, pero en el caso de las plantas medicinales que se consumen en los mercados, también tiene un valor muy importante, porque hay personas que no tienen un título universitario, pero tienen un conocimiento amplio y real y verdadero del uso de las plantas medicinales de forma adecuada, y también prescriben pues los tratamientos adecuados y en las formas adecuadas, ¿sí? Porque tampoco, desafortunadamente aquí, pues es menos cómo se puede controlar esta parte con toda la diversidad que tenemos en nuestro país y todos los sitios donde se pueden extender todas las plantas medicinales. Sí, como decían, no diferencia, pero sí como hay dos modalidades. A la parte que uno pues adquiere con el conocimiento, la academia, los estudios, pero también no hay que olvidar, y sobre todo México tiene esa gran riqueza que es el conocimiento de la experiencia, ¿no? Como dicen, y aparte de la herbolaria es milenario. Y pues miren, desde el epazote, ¿no? que tenía, pero son conocimientos también milenarios que trascienden culturas, trascienden batallas, trascienden momentos muy, muy importantes de la historia, y que siguen y que se pasan de forma oral, de generación en generación, y que son muy ricos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en mercados, ¿no? que he ido, y llevan 50, 60 años, y se fueron traspasados desde la abuela hasta el último, que estaba el joven
ahí atendiendo también en la parte, y que tienen todo el conocimiento, e incluso más que es que lo más cercano a la población. A veces no tenemos un establecimiento cercano, pero también ellos son lo más cercano que tenemos como población, lo más cerquita de los barrios, de nuestras calles, de nuestras casas, y es también esa parte importante, ¿no? que podemos también como dar la palabra a Rafa, de alguna forma, pues cuáles serían, ¿no? esa parte de lugares o las personas más recomendadas, porque al igual que tenemos esa valiosa aportación en los mercados, en los tianguis, a nivel digamos de ciudad y de población, pero esa parte también de los que son como algunos negocios que abren, ¿no? Que ponen, que son tiendas naturistas, o gente que dice ser profesionales de la homeopatía, pero cómo podemos distinguir que sí es o que tienen un título que sea fiable, un título que sea recomendable, algo que nos dé un poquito más de seguridad para el riesgo sanitario, que es lo que nos preocupa, ¿no? También como COFEPRIS. Es complejo porque efectivamente hay un boom de negocios que aprovechan pues el interés de la población en buscar las posibilidades de medicinas, de remedios que les causen los menores efectos. Y digamos que esa es una fama que tiene, digamos, la herbolaria. Sin embargo, yo creo que nuevamente como ciudadanos tenemos que, por lo menos cuando vemos los productos en el anaquel, y en primera instancia, lo primero que tenemos que cuidar es que sean establecimientos que nos garanticen condiciones mínimas de almacenamiento, que es decir, que no estén expuestos al sol, por ejemplo, que haya un control de la temperatura, de la humedad. Eso por lo menos nos va a garantizar que el producto pues va a mantener su integridad hasta el momento en el que lo van a consumir. Y la otra pues es, insisto mucho en el etiquetado, porque ahí uno puede constatar si el producto está autorizado, tiene la autorización o permiso. En algunos establecimientos, evidentemente por el giro, podemos ver si generalmente tienen expuesto, si tienen ahí el permiso como establecimiento por parte de la COFEPRIS. Entonces, son de las cosas que uno también tiene que estar atentos a revisar, ¿no? cuando entramos a consumir esos lugares. Y en nuestras alertas sanitarias, que también estamos comenzando a sacar en nuestras redes sociales, no es publicidad, pero sí es un llamamiento a la información, que tenemos también alerta sanitaria, a veces cuando salen productos que alteran o es un riesgo sanitario para la población. Pero y en la homeopatía, maestra, ¿cómo podemos saber que no caemos en alguien que diga que sí es homeópata, pero sacó su título en internet y no es como usted dice y tiene la profesionalización y la especialización en homeopatía como debe ser? Bueno, sí, es un problema, no es algo tan sencillo, ¿no? Aunque digamos que son los médicos homeópatas los que tienen que recetar los medicamentos y que se tienen que comprar en establecimientos y que son los laboratorios homeopáticos, pues resulta a veces complicado estar averiguando y investigando todo. Pero sí, como dice el químico, es importante que los pacientes, los consumidores de este tipo de medicinas revisen, aprendan. Esto yo creo que ya debe ser parte de la cultura de un pueblo. Acuérdense que las medicinas son cultura también. Entonces es muy importante que sepamos también escoger lo que vamos a consumir. En el caso de los médicos homeópatas son los que pueden recetar los veterinarios a las mascotas, también a otros seres vivos. Se usa la homeopatía también por el lado de la enfermería, parteros, homeópatas también que pueden recetar, y los dentistas son las personas que sí pueden recetar homeopatía en forma legal. Títulos, pues generalmente tienen su título oficial, ¿no? De médico, de enfermera, de dentista, veterinario, y en muchos casos tienen su especialidad, que la han estudiado en la Escuela Nacional de Homeopatía, Libre de Homeopatía, y la Escuela del Politécnico, que son las escuelas oficiales. ¿Cómo los identificamos? Bueno, tienen que estar la cédula del profesionista ahí indicada, de qué escuela es, etcétera, todas esas características y dónde hizo su especialidad. Entonces es lo que nos tenemos que fijar.
Y ya como para cerrar también de todo lo que hemos estado hablando, porque hoy nos hemos centrado en homeopatía y en herbolaria, pero también sabemos que hay un sinfín de otras medicinas que nos acompañan, con las que convivimos y con la que también convive, como dice Rafa, nuestro sistema sanitario nacional, nuestro sistema nacional de salud. Pero así como a futuro, desde su experiencia, desde sus conocimientos, así como para ver un panorama de un futuro, ¿cómo ven esa pluralidad, ¿no? de diferentes medicinas? En este caso, pues estamos enfocados en dos, pero ¿cómo ven ese futuro, esa pluralidad de medicinas? Una así, una más alta que otra. ¿Cómo podemos ver como esta pluralidad en la que nos estamos adentrando, que ya lleva tiempo, Sí. pero que no se va a ir? No, yo creo que, bueno, en sí, creo que hemos avanzado en poder comprender, por ejemplo, que son medicinas integrativas y que lo importante aquí es procurar la salud. ¿Sí? Eso creo que es un avance en los últimos tiempos, porque hace poco, o hace una década, un poco más, siempre se hablaba que la medicina herbolaria no tenía efectos secundarios y se contraponía y decía, porque los medicamentos de la industria farmacéutica son tóxicos, tienen efectos, y eso no es cierto. Cada vez hemos ese discurso de que lo natural no tiene efectos nocivos y lo sintético sí lo tiene, cada vez se oye o se escucha menos, porque sí, antes se escuchaba muy frecuentemente, inclusive como una forma de justificar el estudio de la herbolaria mexicana, era decir, es que los medicamentos de síntesis tienen efectos tóxicos y los herbolarios no. Y eso ya creo que ahí avanzamos y eso es muy bueno. Debemos verlo como todas las posibilidades que tenemos para procurar la salud. Tenemos efectos muy importantes de algunas plantas, otros muy ligeros y otros ausentes, pero que son muy importantes, que ya mencionábamos el efecto placebo. Y las plantas medicinales no tienen efecto placebo, tienen un efecto real, tienen un efecto sustentado. Afortunadamente hay muchos estudios de las plantas medicinales en nuestro país. Hay una tradición prácticamente en la mayoría de las universidades, estudian, o por lo menos hay un grupo que está estudiando a la herbolaria mexicana. Entonces, bueno, ahí avanzamos. ¿Cuáles son los huecos? En el caso de la herbolaria, la mayoría solo tenemos 19 plantas cultivadas. Eso es una limitante para poder hacer medicamentos mucho más controlados, mucho más homogéneos, porque la mayoría de las plantas que utilizamos son de recolecta silvestre, o sea, no son cultivados. Y esto también pone en riesgo, pues, la existencia de la especie. Entonces también ahí es un hueco que, pues, es importante que los especialistas, los agrónomos, pongan atención. Además, ¿cómo es posible que en Europa y en otros países como China vivan de la agricultura de plantas medicinales y aquí en México, que tiene un valor agregado muy alto, que lo estemos dejando de lado? Por otra parte, en el caso de la homeopatía, pues son médicos homeópatas, son profesionistas los que prescriben. En el caso de la medicina herbolaria, no necesariamente. Lo ideal es que los médicos tengan capacitación en medicina herbolaria y puedan prescribir adecuadamente, sin menospreciar los médicos tradicionales que también lo conocen. Hace algunos años hubo programas de capacitación de los médicos tradicionales precisamente para, pues, no enseñarles porque ellos saben mucho, sino para, pues, organizar la forma de prescripción con la medicina herbolaria. ¿Sí? Pues creo que yo lo veo en esos dos puntos: el inicio del abasto de la materia prima para elaborar medicamentos herbolarios y la parte clínica que sigue faltando. Pero hay que distinguir, o sea, cuando hablamos de la fase clínica, queremos hacer los estudios clínicos como se hacen los estudios clínicos con los compuestos químicamente puros, que son fase 1, fase 2, fase 3, farmacovigilancia. La farmacovigilancia sigue y es importante para que se hace y se haga con las plantas medicinales o con los productos herbolarios. Pero no necesariamente tiene que seguir esta secuencia. ¿Por qué? Porque las plantas medicinales han estado en contacto con los seres humanos por milenios, algunas de ellas, o por cientos de años. ¿Qué pasa con una sustancia químicamente pura recientemente sintetizada y muy potente?
pues primero tenemos que asegurarnos hasta dónde y si va a ser posible administrarla o no a los seres humanos. En cambio, las plantas hemos estado en contacto con ellos de forma mínima. Pues debemos partir de forma diferente. Y aquí también, cuando sometemos un estudio clínico con una planta medicinal, quieren que sigamos esa secuencia cuando no debe ser así, ¿verdad? Esas son mis apreciaciones pues, para el futuro. Y es un futuro, pues qué bueno que hay mucho uso. No es que en nuestro país nunca se ha dejado de usar las plantas medicinales. Nunca. ¿Sí? Hay más comercio, sí, pero nunca se han dejado de utilizar. Se hacen más visibles por el comercio, pero ahí han estado haciendo. Sí. Sí, pues yo creo que estamos en un muy buen momento de compartir, de generar una nueva medicina integrativa, en donde las terapéuticas que se necesiten sean las utilizadas y que los médicos tengan opción de estudiar no solo la terapéutica alopática, sino otras terapéuticas propias de su región o del mundo entero, para que de esta manera ellos opten junto con sus pacientes en qué terapéutica van a usar. Pensaba, si nos vamos al futuro, así 500 años en el futuro, y viéramos hacia atrás, descubriríamos que a lo mejor la alopatía se vuelve medicina alternativa o complementaria, ¿no? Y que tenemos a lo mejor nuevas formas, es más, ya están surgiendo la metabolómica, la genómica, etcétera, ¿no? Nuevas formas de curarse que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la alopatía, y pienso ahorita con lo de la pandemia, en donde pues el tratamiento principal era la vacuna, ¿no? La inmunología, y pasó a ser alternativo el paracetamol. Así es, para que ¿Sí? no nos pusiéramos más mal. Exactamente, ¿no? Entonces se complementan y yo es o complementario, es cierto, ¿no? Entonces yo creo que lo que necesitamos es más interacción, más información, más conocimiento, que nuestros profesionales de la salud en general, todos los profesionales de la salud y el mismo paciente sepan que existen otras terapéuticas. Hay que conocerlas, hay que trabajarlas y hay que estudiarlas. Y Rafa, para cerrar. Pues pensando en la parte regulatoria, por ejemplo, desde aquí, desde casa desde la Comisión Permanente de la Farmacopea, dos de los grandes rubros que se ha fortalecido al interior de la Comisión Permanente justamente ha sido la parte de herbolarios, el trabajo que se hizo para la Farmacopea Herbolaria 3.0, nos permitió cerrar algunos nodos que habíamos dejado como pendientes por mucho tiempo, y nos quedó mucha tarea para una versión 4.0 que seguramente tendrá pues aristas diferentes. Implica, por ejemplo, abrirnos a áreas de investigación, no solamente la parte analítica con el equipo del doctor Andrés en la Facultad de Química, con la parte botánica, con colegas del Instituto Mexicano de Seguro Social, de las universidades. Hay muchas aristas que se tienen que cubrir. Incluso es comentarles que la misma COFEPRIS, en conjunto con el Comité de Productos Naturales, ha comenzado un trabajo muy cercano con los pueblos originarios para reiterar, respaldar ese conocimiento tradicional. Tiene toda una implicación, una complejidad sobre una discusión histórica sobre la transculturación, pero es importante reconocer el valor que tiene la medicina tradicional, y ya se empiezan a dar los primeros pasos para este trabajo. Es un hecho sin precedentes en la Comisión Permanente de la Farmacopea, pero es un reflejo de cómo desde una institución que fomenta, que participa en la regulación, se tiene que abrir el paradigma para dar una percepción de realmente hacer integrativa la visión. El otro comité en el que hemos trabajado arduamente en estos 2 últimos años, siempre he estado trabajando, pero en estos 2 últimos años nos estamos cerrando con el Comité de Productos Homeopáticos, en el que participa la maestra Sofía, para tener a finales de este año la farmacopea homeopática en su nueva versión. Y nos pasa exactamente lo mismo que con el cierre del herbolario. Tenemos que concretar la nueva edición
pero en el momento que estamos concretando la nueva edición, nos están saliendo las aristas para la siguiente, que evidentemente implica pues un reto, ¿no? Entonces, lo que quisiera, digamos, nada más hacer notar es que desde esta instancia que hace un trabajo de revisión permanente, es evidente una consecución y ya hay líneas que nos están haciendo ver un trabajo a 5 años, 10 años. Y desde la COFEPRIS hay un esfuerzo valioso por reconsiderar los elementos normativos que tenemos actualmente para acotarlos a un contexto funcional. Y complementario en el que prácticamente es la labor que estás haciendo, Verónica, que es un gran reto, pero es importante hacerlo, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo importante en este momento desde la perspectiva regulatoria en ambos campos, en herbolarios, en homeopáticos, y bueno, pues hay que darle consecución y concretar. Y seguimiento. Sí, al que se refiere también la FES es un grupo de trabajo que estamos realizando con académicos, con investigadores, también con el usuario regulador. Para poder hacer y modificar y acoplar una normativa que sea más cercana a la realidad de México, más cercana a la necesidad de la población mexicana, pero sobre todo cercana, protegiendo esa parte de riesgo sanitario que estamos como aquí, ¿no?, en la mesa que estábamos complementando. Y yo también veo así como esa parte de futuro, me ha gustado así como ha ido la conversación, porque iniciábamos preguntando qué era una medicina alternativa o es complementaria o qué es lo que tenemos aquí, ¿no?, en la mesa, para verlo realmente como lo que es. Son medicinas integrativas, es un modelo integrativo en el que todos ustedes saben, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos, todos los familiares, nuestros amigos, pues todos tenemos tanto un paracetamol, como dice, en casa, pero también tenemos unas hierbitas, un té de manzanilla, tenemos unas plantas, tenemos nuestra hierbabuena y también tenemos nuestro epazote. Y esa, digamos, convivencia que siempre ha sido sana a lo largo de miles y miles de años, y también toda la parte cultural que tenemos detrás de nosotros, es lo que está dando el futuro de ahora, ¿no?, que es esa parte integrativa de no verla confrontada una con otra, sino la verdad conviviendo y dialogando como los investigadores que estamos aquí hoy de diferentes áreas de estudio, así serán también las medicinas. Y con esto, pues sí, ahora sí llega el momento del final. Despedimos a nuestros compañeros y compañeras que nos han estado acompañando el día de hoy para hablar de esta parte de este tema tan importante, y les invitamos a que nos sigan a todos nuestros capítulos de InnovaPris que tenemos más adelante, y que muchísimas gracias también por habernos visto, por habernos seguido y por participar con nosotros en ese capítulo de InnovaPris. Muchísimas gracias y hasta la siguiente.